muy buenos días. Mi nombre es Brenda Garzón Henao, estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad de Manizales, y hoy les presento mi informe de práctica profesional, un trabajo de investigación aplicado en contexto real. Este se llama La influencia de la cultura organizacional en el desempeño de la fuerza de ventas en firmas de abogados familiares y no familiares de la ciudad de Manizales. Este proyecto fue desarrollado a lo largo de varias semanas, combinado con teoría, aplicación de instrumentos en campo y un análisis crítico de resultados. Su propósito fue comprender cómo la cultura organizacional influye en las dinámicas comerciales, particularmente en el comportamiento de los equipos de ventas, dentro de un sector tan particular como es el jurídico. Este trabajo parte de una pregunta guía: ¿de qué manera influye la cultura organizacional en el desempeño de la fuerza de ventas en firmas familiares y no familiares del sector jurídico? Y para esto se planteó como objetivo general determinar la relación entre la cultura organizacional y el desempeño de la fuerza de ventas en firmas de abogadas que están constituidas como SAS, familiares y no familiares, ubicadas acá en la ciudad de Manizales. A partir de este propósito se definieron 4 objetivos específicos. El primero es construir un marco teórico que permitiera entender los diferentes tipos de cultura organizacional desde modelos clásicos y actuales. Segundo, diseñar y aplicar un instrumento de diagnóstico basado en el modelo de Cameron y Quinn, que es ampliamente reconocido a nivel internacional. Tercero, analizar e interpretar los resultados obtenidos por medio de herramientas estadísticas y gráficas. Y finalmente, establecer conclusiones y estrategias que aportarán tanto el conocimiento académico como la realidad empresarial al contexto investigado. Con esto se logró no solo comprender las diferencias entre ambos tipos de empresas, sino también identificar posibles líneas de mejora y acción estratégica. Para dar cumplimiento a esos objetivos se llevaron a cabo varias acciones organizadas por etapas. En una primera fase me dediqué a estructurar todo el marco teórico del proyecto, y esto implicó una revisión profunda de artículos científicos, tesis académicas, investigaciones, y todas estas enfocadas en cultura organizacional y un comportamiento de la fuerza de ventas. Durante esa búsqueda encontré patrones comunes, como que las empresas familiares suelen presentar culturas mucho más afectivas, que son como tipo clan, mientras que las no familiares tienden a lo jerárquico y lo orientado a resultados. Además, fue clave definir con claridad los conceptos que íbamos a utilizar durante el estudio, desde qué se entiende por cultura organizacional, cómo se construye, hasta qué factores influyen en el desempeño comercial. Esta etapa fue muy enriquecedora porque me permitió formar las bases conceptuales sólidas del proyecto, asegurando que todo lo demás estuviera alineado con la literatura y con la realidad empresarial. En esta segunda etapa pasé de la teoría a la construcción del método. Se adoptó un enfoque cuantitativo con base en el modelo de Cameron y Quinn, específicamente a través de Local. Este instrumento clasifica la cultura organizacional en 4 tipos, que está la clan, la docrática, la de mercado y la jerarquizada. Cada tipo representa una forma distinta de entender el liderazgo y los valores compartidos, y además la forma en que toma decisiones dentro de la organización. El cuestionario consta de 6 ítems, y en cada uno el encuestado debe distribuir 100 puntos entre 4 opciones, asignado el puntaje más alto a la que más se asemeja a la cultura de su organización, y este instrumento fue complementado con 2 escalas adicionales para esta investigación. Una escala del 1 al 7 que evaluó la percepción de la autoeficiencia y competitividad, y la otra de 1 a 5 para medir el esfuerzo y la actuación profesional. Estas variables me permitieron analizar no solo cómo es la cultura, sino cómo se traduce en el actuar comercial. La recolección de datos fue una etapa estratégica y también bastante retadora por temas de tiempo y de logística. Se aplicaron encuestas a 10 firmas de abogados de Manizales, 5 familiares y 5 no familiares. La clasificación fue determinada desde el primer contacto, preguntando si la empresa era manejada por miembros de la misma familia o no, y decidí realizar la aplicación por llamadas telefónicas, donde esto me permitió garantizar claridad en la explicación de las preguntas y una interacción más fluida con los encuestados. Las respuestas fueron registradas directamente por mí en un formulario digital, para así evitar errores y al mismo tiempo asegurar consistencia en la tabulación.
Una vez finalizada la etapa de la aplicación, todos los datos fueron organizados en un Excel. Allí se procesaron con fórmulas que me permitieron calcular promedios, totalizar puntuaciones y generar gráficos para cada dimensión del instrumento. Los resultados se analizaron por empresa, por tipo de cultura y por categoría, familiar o no familiar, lo cual permitió identificar patrones muy interesantes en cuanto a comportamientos organizacionales. Entre los hallazgos más llamativos estaba la forma en que ciertas firmas familiares se estaban alejando de lo tradicional y adoptando culturas innovadoras, y cómo, por el contrario, algunas no familiares presentan estructuras rígidas muy alineadas con el modelo jerárquico clásico. Con esos resultados ya claros, pasé a una última fase de análisis que incluyó, primero, el desarrollo de una matriz DOFA para visualizar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Segundo, la formulación de un plan de acción realista orientado a mejorar tanto el clima interno como la gestión comercial de estas firmas. Y finalmente, la construcción de conclusiones contrastadas con la literatura para saber si lo encontrado confirmaba o no con las hipótesis planteadas al inicio. Ese análisis cruzado me permitió no solo generar conocimiento, sino también proponer soluciones que pueden tener aplicación real en el entorno legal local. Una vez organizado y analizado el total de la información, se construyó la matriz DOFA, que me permitió identificar los factores clave que inciden en el desempeño organizacional y comercial en estas firmas. Empecemos por las debilidades. En varias firmas, especialmente las familiares, observé falta de claridad en los roles, estructuras poco formales y decisiones influenciadas por relaciones personales. Esto puede afectar el clima laboral y generar confusión en las funciones, lo cual impacta directamente en la fuerza de ventas. Además, algunas firmas no cuentan con criterios claros para evaluar el desempeño comercial, lo que limita la posibilidad de mejorar o de reconocer resultados. En cuanto a las fortalezas, en las firmas familiares se destaca un fuerte sentido de pertenencia, confianza entre los colaboradores y un ambiente emocionalmente estable. Estas condiciones generan una fuerza comercial comprometida que vende no solo por metas, sino por identificación con la empresa. Y en las no familiares, la estructura formal y la orientación a resultados permiten tener claridad en objetivos y eficiencia operativa. Respecto a las amenazas, es la fuerte competencia entre firmas del sector legal en Manizales, donde muchas veces el posicionamiento depende más de la imagen que de la estrategia. Y un punto adicional es la presión externa por especialización, que hace que muchas firmas no evolucionen por estar atadas a procesos tradicionales. Y por último, las oportunidades. Vi un gran potencial en el uso de la cultura organizacional como ventaja competitiva, especialmente en aquellas firmas donde combinan innovación con orden interno. También hay oportunidades en alianzas estratégicas con entidades educativas, donde pueden incorporar herramientas tecnológicas para la gestión comercial y el desarrollo de modelos mucho más flexibles que integren talento joven con experiencia jurídica. Del análisis DOFA se derivaron varias estrategias agrupadas de la siguiente manera. Las fortalezas más las amenazas. Estas estrategias buscan usar los aspectos positivos ya existentes para contrarrestar las amenazas del entorno. Además, aprovechar el sentido de pertenencia de estas firmas familiares para fortalecer la estabilidad del equipo comercial y evitar la fuga de talento hacia firmas competidoras. Por otro lado, reforzar los procesos de ascenso por mérito como estrategia para contrarrestar la desmotivación, especialmente en ambientes muy competitivos. También está utilizar la apertura a nuevas formas de organización como herramientas para adaptarse rápidamente a los cambios del entorno legal. Tenemos también las debilidades más las amenazas. Aquí se proponen acciones urgentes para corregir factores internos que pueden agravarse por amenazas externas. Diseñar una estructura organizacional clara, especialmente en firmas familiares, donde se evidenció falta de delimitación en las funciones. También se puede capacitar a los líderes y a los jefes en la toma de decisiones objetivas, en liderazgo profesional, para evitar que los lazos familiares afecten la operación como tal. Implementar programas de fidelización del talento que ayuden a reducir la rotación frente a ofertas externas mucho más atractivas. También tenemos las debilidades más las oportunidades.
Estas son recomendaciones que apuntan a superar debilidades internas aprovechando condiciones externas favorables, donde crear un plan de capacitación en habilidades comerciales, sobre todo en firmas donde las personas que no tienen mucha formación puedan asumir esos roles de ventas. También promover una cultura basada en la innovación continua, con espacios de participación y propuestas dentro del equipo de trabajo. Establecer formularios y sistemas estándar de evaluación comercial para mejorar esta toma de decisiones desde el área de ventas. También tenemos lo que son las fortalezas más las oportunidades. Esas estrategias aprovechan al máximo las fortalezas ya consolidadas en combinación con oportunidades del entorno, donde apoyarse en el ambiente de confianza y colaboración en las firmas familiares para lanzar iniciativas de mejora e innovación comercial. También utilizar la orientación a resultados de las firmas no familiares para implementar indicadores clave de desempeño de ventas. Al mismo tiempo, fortalecer todas estas alianzas con instituciones de formación, lo que permitiría profesionalizar aún más los equipos de ventas y diferenciarse en el mercado jurídico total. Luego de aplicar el instrumento y analizar los resultados obtenidos en las 10 firmas de abogados, las 5 familiares y las 5 no familiares, puedo concluir varios hallazgos importantes. En primer lugar, las firmas familiares presentaron una tendencia clara hacia las culturas clan y adocrática. Esto refleja una estructura más flexible, relaciones más cercanas, trabajo colaborativo y mayor apertura a la innovación. Aunque se esperaba que predominara únicamente la cultura clan, como lo indica la literatura, se observó también una alta presencia en la cultura adocrática, lo cual puede explicarse por la necesidad de querer modernizar procesos frente a la competencia en el sector jurídico de Manizales. Por otro lado, en las firmas no familiares se identificó una fuerte inclinación hacia las culturas jerarquizadas y de mercado, caracterizadas por estructuras formales, orientación al logro y al cumplimiento de normas. Esto confirma lo que plantea la teoría sobre estas organizaciones, que suelen ser más técnicas, centradas en procesos y orientadas a resultados. Además, estas diferencias culturales no son solo una categoría teórica, sino que se ven reflejadas en el actuar de la fuerza de ventas. En las firmas familiares, la cercanía emocional y la cultura colaborativa generan un sentido de pertenencia, como lo dije anteriormente, mientras que en las no familiares el enfoque está más en los resultados, la eficiencia y el control, lo que puede generar presión constante, pero también una claridad en los objetivos. Al contrastar estos hallazgos con las hipótesis planteadas al inicio, se encontró que la primera hipótesis fue verdadera. Las firmas familiares sí tienden a mostrar culturas tipo clan, como un fuerte sentido de pertenencia y compromiso por parte de su equipo comercial. Y en la segunda también fue confirmada. Las firmas no familiares muestran una clara inclinación a culturas jerárquicas o de mercado, con énfasis en control y orientación a resultados. Sin embargo, lo interesante fue encontrar matices que no estaban previstos, como por ejemplo el nivel de innovación presente en varias firmas familiares, o el alto grado de competitividad en firmas no familiares, que va más allá de lo jerárquico y responde a una visión comercial mucho más estratégica. Con base a todo ese proceso se proponen algunas líneas para investigaciones futuras. Una de ellas es profundizar en por qué algunas firmas familiares están adoptando características propias de cultura adocráticas, lo cual rompe completamente el estereotipo de ser tradicionales o rígidas. También sería valioso explorar por qué las firmas no familiares tienden a reforzar estructuras jerárquicas, incluso más de lo previsto por la teoría, y cómo eso afecta el bienestar de su personal comercial. Además, se recomienda ampliar el tamaño de la muestra e incluir firmas de abogados en otras regiones del país para comparar comportamientos culturales según el contexto geográfico y económico. Y finalmente se sugiere incluir enfoques cualitativos más profundos, como trabajo de campo etnográfico o relatos de la vida organizacional dentro de la empresa, para capturar aquellas dinámicas culturales que no siempre son visibles en una encuesta, pero que inciden profundamente en la gestión del talento comercial. Con esto concluyo la presentación de mi proyecto de práctica investigativa. Agradezco su atención y el espacio para compartir este proceso.